El día de hoy vamos a estar concluyendo lo que tiene, o continuando, mejor dicho, porque creo que no va a ser suficiente el tiempo para concluir hoy este segundo paso de los 5 pasos de la predicación expositiva. Estamos en el segundo de esos 5 que dice que el mensaje debe ser sacado de la escritura mediante una exégesis cuidadosa. Ayer hablábamos de estos 2 primeros puntos. Comience con una oración fundamental. No voy a explicar mucho eso. Si necesita ser documentado respecto de eso, puede ver el video del día número 7. Haga las 6 preguntas. Tampoco voy a hablar mucho de ellas. Están en el video 7. Entonces, hoy vamos a continuar con el tercer paso de este segundo. Subraye las palabras y las frases claves. Una palabra clave es una palabra esencial para la comprensión del texto. Pudiera ser un sustantivo, pudiera ser un adjetivo, un verbo que ayude a comunicar el mensaje que el autor del libro quiere presentar. Una palabra o frase clave, si se elimina, deja a todo el pasaje sin sentido. A menudo se repiten palabras y frases clave a fin de comunicar el punto de vista o el propósito del autor al escribir. Pudieran repetirse a lo largo de un capítulo o de una sección del libro. ¿Cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer usando números, lo puede hacer usando colores o la combinación de ambas cosas, todo dependiendo de la intención que usted tenga al momento de subrayar esa palabra. Cabe destacar que siempre que marque los pronombres yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, las formas posesivas también son muy importantes, los sinónimos de esas palabras claves y de la misma manera las palabras a las cuales éstas se refieran. Las palabras claves son las evidencias para llegar a cualquier conclusión y descubren lo que el autor tenía en mente. Al seguir el cómo se utiliza una palabra clave en un libro o en un capítulo nos ayudará a descubrir claramente la idea del autor. Es tan importante la idea que tiene en mente el autor de cada libro de la Biblia que él utiliza varias veces esa palabra para anclar la idea y mantener al lector conectado con lo que el autor fue inspirado a decir por el Espíritu de Dios. Hay una nota bastante importante a destacar respecto de esto, y es que las palabras claves no las definimos nosotros. La palabra clave la define el autor al repetirlas a lo largo del texto. Pudiéramos caer en el error de seleccionar porque me gustó esa palabra o porque no la conocía, y esa no es la forma. Yo debo tratar de leer el texto varias veces e identificar qué palabra o qué frase clave el autor repite a lo largo del texto. Bien, para poder identificar. Y entonces luego tenemos el cuarto paso. Elabore una lista. La elaboración de una lista es una de las herramientas más útiles. A mí me gusta, por ejemplo, leer de manera sistemática y esquematizar mi lectura. Voy a hacer un breve ejemplo en el día de hoy de cómo lograr eso con un texto de la Biblia. Pero es una de las herramientas más útiles que hay para la interpretación de un pasaje. Las listas revelan verdades, resaltan conceptos importantes, y la mejor manera de descubrir una lista en el texto es basándome en el paso anterior, en la secuencia luego de haber subrayado la palabra clave. Debo tener en cuenta que puedo, como ya mencioné, hacer esto, elaborar esa lista en base a lo que había seleccionado como palabra clave, usando numeración, usando colores o usando ambas cosas. Por ejemplo, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, voy a usar el de colores. Ok, voy a compartir con ustedes este texto. Y ustedes me van a decir cuál es la intención de esos versículos inicialmente, porque es bastante fácil de decir cuál es la intención de ese texto. Ruego a los ancianos
que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Alguien que levante la mano, por favor, y me diga cuál es la palabra clave en este texto, que me puede decir a mí, de esto se está hablando. A ver, levantando la mano. Ok, Yatsi. Entiendo que aquí la palabra clave es ser testigo. Ok, para Yatsi es el testigo, Víctor. Ejemplo, varón. Esa es la palabra transversal, es dar ejemplo. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Carmen. Y luego Isidro. Bien, aquí yo veo también es como algo de una corrección. Ejemplo, no tal cosa, no tal cosa. El no yo quizá lo podría implementar en no hacer, ejemplo, lo que aquí resalta, Ok, mi punto de vista. ok. Isidro. Eh, para mí, lógicamente, la palabra clave ahí es Cristo. Y si usamos la frase, testigo de los padecimientos de Cristo. Ok. Ana María. Es la última ya. Bien, la palabra que se repite ahí constantemente es la palabra cuidado. Es decir, cuidado, apacentar la grey. ah, Creo que por ahí, para mí es esa la palabra clave. Usted dio en la diana. Todo el texto perdería sentido si yo quito de allí apacentad la grey y mire que se repite esa frase que fue la que Víctor leyó al final con una palabra sinónima. Apacentad la grey es la única palabra o la única frase que se repite dos veces en el texto. Y los sinónimos que dan soporte a estas son ser testigos, como ya se mencionó, apacentar, como mencionó Ana María, y ejemplo. Fíjese como todos ustedes, aunque tuvieron diferentes frases, eligieron sinónimos de la que yo había seleccionado como la palabra principal. Si yo quito apacentar la grey de ese texto, eso pudiera aplicar a cualquier rubro de la vida. Pero esa frase, apacentar la grey, representa el centro de lo que Pedro está diciendo en ese momento. Entonces, ¿cuál sería el consejo de Pedro? ¿Cuál sería la lista que yo haría? Ya que me entiendo de que estoy recibiendo información de cómo apacentar la grey. Bueno, yo elaboraría una lista de la siguiente forma. ¿Cuáles cosas son necesarias para apacentar la grey? Número 1, en mi lista de numeración, cuidar de ella. ¿Cómo cuidar de ella? Bueno, no por fuerza, sino voluntariamente. Sería una recomendación para mis líderes. No por ganancia deshonesta. Sería la tercera. Sino con ánimo pronto, con disposición. La cuarta. La quinta, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y la última, sino siendo ejemplos de la grey. De esta forma, yo tengo ya una lista de palabras que me pueden ayudar a hilvanar, pues, lo que yo quiero presentar a mi audiencia. Este texto es muy bien utilizado, por ejemplo, en una reunión de capacitación de ancianos, y yo voy a enumerar esas frases y ya voy a desglosar entonces de esas frases que tengo enlistadas, pues, cómo dar sugerencias y puedo apoyarme en otros textos bíblicos para que la audiencia que me escuche tenga noción, peso y evidencia de lo que debiera hacer en torno a ese tema. Así que ese es el cuarto paso de cómo elaborar una exégesis de manera cuidadosa.
Muy bien, el día de hoy tenemos a un expositor de la palabra de Dios que el Señor ha seleccionado para que nos dirija en el estudio del capítulo 8 del libro de los Hechos el día de hoy. Así que, hermano Isidro, el tiempo que resta es suyo. Muy bien, buenos días para todos, bendiciones. En esta oportunidad seguimos estudiando el libro de Hechos y el capítulo 8, que es el tema que vamos a estudiar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos entender su palabra y que podamos, pues, poner en práctica lo que estamos estudiando. Oremos. Padre Celestial, Señor, les agradecemos por este día, por su amor, su misericordia, su cariño, su cuidado. Gracias, Señor, sobre todo porque nos permite de mañana temprano, pues, poder estar en su presencia para que estos temas que estamos estudiando podamos ponerlo en práctica y podamos atesorarlo para que nuestra vida espiritual pueda seguir en crecimiento. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de este capítulo lo hemos llamado, así como lo tiene el título en la Biblia, dice: Saulo persigue a la iglesia. Saulo persigue a la iglesia. Hay unos textos que voy a solicitar ayuda para que los lean. En Lucas 1, del 1 al 4, el que pueda, pues vaya buscando ahí Lucas 1, del 1 al 4. Y por supuesto en Hechos 8, del 1 al 8. Y Hechos 8, del 9 al 13. Vamos a leer esos fragmentos del libro de Hechos, el capítulo 8, para que podamos tener una mejor idea clara de lo que estamos estudiando. En Hechos de los Apóstoles, que constituye un puente entre el registro de la vida y la enseñanza, se halla en los cuatro evangelios principales que tenemos en el libro de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y los escritos y las labores de sus apóstoles. El libro de Hechos ilustra la forma en la que el Salvador continuó dirigiendo su iglesia a través de la inspiración del Espíritu Santo sobre quienes poseían las llaves del sacerdocio. Revelaba la verdad a los apóstoles, quienes a su vez dirigían la iglesia y le enseñaban. Los apóstoles también efectuaron muchos milagros en el nombre de Jesucristo. Así que vemos que el libro de Hechos, pues, es una recopilación muy importante de lo que aconteció a los apóstoles en este tiempo, para que nos mostrara a nosotros un ejemplo de cómo ver cómo Jesús, a través de la grey de sus apóstoles, pues continuaba la labor que había iniciado. Y el Espíritu Santo, pues lógicamente como pieza principal, pues hacía el trabajo en comunión con Cristo, y como trabaja la Trinidad, pues uno en cada movimiento que hacen. Es maravilloso ver eso, ¿no? A ver, ¿quién tiene Lucas 1, el capítulo 1 de Lucas, los versículos del 1 al 4? ¿Quién me puede? Dice el texto: pues que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, gracias, Marcial. Mire, ahí vemos cómo Lucas, pues, ha puesto de manifiesto lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, y se lo ha transmitido a Teófilo. Lucas estuvo caminando las sendas de Jesús y enseñando el evangelio, cumpliendo la misión. En el capítulo 8 del libro de Hechos vemos aquí
cómo la pluma inspirada del Espíritu Santo a través de Lucas nos revela lo acontecido en este capítulo. En aquellos días hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y la forma en que fueron por toda la tierra esparcidos, excepto los apóstoles que estaban en Jerusalén. Las experiencias vividas afianzadas más a los creyentes y el Espíritu Santo mostraba su poder a través de ellos. Esto fue el caso de Felipe, un apóstol, un siervo de Jehová. Saulo de Tarso, quien más tarde sería llamado Pablo, este fue un perseguidor acérrimo de los creyentes en aquel tiempo. Entraba casa por casa en su afán de apresar a los seguidores de Cristo. Vamos a leer ahora en el libro de Hechos, de capítulo 8, como dije anteriormente, del 1 al 8. ¿Alguien me lo puede leer? Hechos 8 del 1 al 8. Y Correcto. Saulo estaba aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y lo metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquier que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y le anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de gracia y alegría. Amén. Gracias, Jackson. Cuando eres perseguido, burlado por tus creencias y permites que el enemigo te debilite, dando aquiescencia al sentir de los que son afines a tus doctrinas, estás permitiendo que el enemigo gane la batalla contra ti. La fortaleza espiritual es lo que va a moldear tu carácter y permitirá que fortalezca tu estado espiritual. Esto no será fácil, pero nadie dijo que esta carrera de la fe sería unas vacaciones de verano. En la forma en que cada día luchas contra el yo, poniéndote incondicionalmente en las manos de Jesús, fortaleces tu estatus cristiano ante los ojos de Jehová. Felipe fue un ejemplo de cristiano, a sabiendas que su vida estaría en peligro, así como los otros seguidores de Jesús. La pregunta es, aquí es importante poner atención a estas preguntas. ¿Estarías dispuesto a mantener tu fe aunque tu vida esté en juego y la de tu familia? ¿Serías lo suficientemente capaz de decir que tu vida corresponde a Jesús sin importar lo que pase? Esas son preguntas que debemos hacernos, porque en esos tiempos vimos cómo los apóstoles se jugaron el todo por el todo. Felipe no paró de predicar la palabra de Dios, dando a conocer a Jesús, y eran muchos los que creían y entendían, porque veían grandes cosas que el Espíritu hacía y los milagros que se suscitaban en aquel día. Las obras del Espíritu eran irreprensibles, los frutos se veían y la gente creía que el Señor acompañaba a este siervo. Qué maravilloso, ¿verdad? Ver cómo Dios obraba en la vida de este siervo. Y esto lo podemos hacer nosotros siempre y cuando hagamos y modelemos lo que estos apóstoles pues hacían en este tiempo. Vamos ahora con la siguiente lectura de Hechos 8, de 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad,
y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyendo Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viviendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. En esta parte del relato del libro de Hechos, mira, vemos ahí cómo se daba en este lugar. O sea, lo que estaba ocurriendo, pues, un hechicero y tenía a la gente, pues, encantada con las maravillas que hay, asunto de magia y cosas que no eran correctas ante los ojos de Dios. Pero fíjense cómo él tenía a este pueblo de una manera, pues, que ellos pensaban que eran cosas de Dios. Entonces, ¿cuáles son las obras que el Espíritu Santo está dando a conocer a través de tu accionar, de tu forma de hablar, de comportar tu vida después que entregaste tu vida a Jesús? ¿Cuáles son las obras? Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Esto está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 16. Y en verdad, estos hombres eran distinguidos por sus obras, pero estaban llenos del Espíritu Santo. O sea que se podía ver siervos, hablaba y se daba a conocer a las personas. Se podía sentir que el Espíritu Santo estaba obrando en estos siervos de Dios, en estos apóstoles. Nosotros hemos culminado los 40 días de ayuno y oración. Y si esto no ha provocado un cambio en ti, deberías ir al médico divino que te revise y pase el carbón encendido para que pueda producir el cambio que necesitas y agradar a Dios como Él manda. En este tiempo en que Felipe daba a conocer la vida de Jesús, había un hechicero llamado Simón, del que estábamos hablando en ese momento, que tenía al pueblo engañado con sus trucos de magia y la gente creía. Pero él además se hacía pasar por un hombre con poder y la gente decía que tenía poder de Dios. Y así estaban engañados por mucho tiempo. Pero al llegar Felipe y hablar de la palabra de Dios, mostrando a Jesús en sus prédicas y haciendo grandes obras que el Espíritu se manifestaba, muchos entre hombres y mujeres se bautizaron y también que Felipe se bautizó. Pues esto muestra que cuando la palabra de Jehová es mostrada por sus hijos, tiene poder y no importa lo que esté alrededor, será impactado con poder. Esto fue lo que ocurrió a este hombre, al hechicero. Llama la atención que él, un hombre que no entendía la palabra de Dios, fue impactado por la predicación de Felipe. Entonces Samaria estuvo en las noticias de que había recibido la palabra de Dios. Ocurrió un cambio en las vidas de las personas. Pero como dije antes, si tú no estás afianzado en la palabra de Dios, realmente tus miradas estarán puestas en las cosas materiales y no en las espirituales. Esto fue lo que ocurrió a Simón el hechicero. Pensó que el poder que emanaba de Felipe era algo que podía ser transferido a otro de forma simple. Y ofreció dinero a los apóstoles para poder tener ese poder que él veía. Imagínense un hombre que era un hechicero y que su vida no estaba todavía aprobada por el Espíritu, no poseía poder del Espíritu. No importa lo que hagas, y esto es bueno escuchar esta parte aquí, se la subrayo. No importa lo que hagas, la gente verá si eres real. Podrás engañar a algunos, pero no podrás engañar a Jesús. En el ministerio de Felipe se pudieron observar grandes prodigios. Muchos tenían espíritus inmundos,
salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Lo que estaba ocurriendo allí era de alterar el ánimo de la gente y ver cómo el Espíritu Santo estaba sobre Felipe. Así que había gran gozo en esta ciudad. Los apóstoles estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Tanto era esto que cuando ellos ponían las manos sobre lo que habían sido bautizados, el Espíritu descendía sobre ellos. Esto fue lo que llamó la atención a algunos, entre ellos a Simón el hechicero, como dije anteriormente, y muchas personas que venían y podían escuchar la palabra de Dios a través de los apóstoles. Y recibiréis poder. Si quieres ser un siervo de Jesús y entregarte real y efectivamente a sus cambios que Él hará en tu vida, ciertamente recibiréis poder, poder para ministrarle su palabra, para mostrar el poder de Dios, poder para que el Señor sea glorificado. En este capítulo vemos un incidente que no debe ser pasado por alto. Felipe fue dirigido por el Espíritu. Era al etíope, el eunuco. Le invito a que puedan leer el capítulo completo para que puedan ver esta parte muy interesante. Que regresaba de adorar en Jerusalén. Felipe se acercó para aclararle lo que él estaba leyendo, que no entendía, y luego llevarlo a las aguas del bautismo. Una historia interesante que se da en este acontecimiento. Una muestra más de que cuando el Espíritu es escuchado, se ven grandes cosas. Y así fue. El eunuco fue bautizado en el nombre de Jesús. Este hombre fue testigo del poder de Dios y de cosas más maravillosas. Las cosas que pasan cuando eres un verdadero hijo del Señor. Este hombre presenció cómo el Espíritu lo arrebató a Felipe luego de ser bautizado, ¿verdad? Luego de que fuera bautizado, para que no quedara duda de que fue un ungido de Jehová quien lo había bautizado. Imagínense el testimonio de este hombre de ahí en adelante, luego de presenciar algo así. Y esto fue algo maravilloso porque esto impactó de una manera increíble al eunuco. Hoy tenemos tecnología jamás soñada, instrumentos tecnológicos capaces de atravesar el tiempo y el espacio. Para aquellos hombres de Dios, esto sería hoy día algo inmenso, cómo alcanzar más almas en menos tiempo y con menos esfuerzo. Desde la comodidad de tu hogar, estos hombres, desde la comodidad de tu hogar, por supuesto, estos hombres no tenían que caminar grandes distancias para pasar por momentos de angustia, arriesgando sus vidas, pero andaban gozosos llevando la palabra de Dios y mostrando cómo el Señor le hablaba a cada uno de estas personas que ellos transmitían este mensaje. Y en este tiempo, con las precariedades que había en el momento. El etíope conoció la palabra de Dios y doblegó su corazón, mostró interés, sintió la necesidad de entregar su vida a Jesús y lo hizo con gran gozo. Dijo a Felipe, si hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le contestó, si crees bien puedes. Y él dijo las palabras correctas. Dijo, creo. Y esto le fue contado por victoria. Si en este momento te atreves a decir, creo, levanta tu mano como señal de aceptación y repite estas palabras. A ti me entrego, Señor. Repite esta palabra levantando tu mano y di en este momento, a ti me entrego, Señor. A ti me entrego, Señor. Como decía, la vida cristiana es gozo. Y tiene que ser así. Si estás en el camino de Jesús, pensando que de otra forma sería peor para mí, te estás aventurando bien, pero no recibirás el gozo real que proporciona el accionar a favor de Jesús y las huestes celestiales. ¿Qué quiero decir con esto? Es, si estás caminando con Cristo,
pero lo haces con la intención de que, bueno, no me queda de otra. Solamente lo hago porque entiendo que, bueno, para mí es importante caminar con Cristo porque entiendo que hay salvación, pero no lo hace con el gozo que uno debe hacerlo cuando se debe percibir que estás caminando con Cristo. Esto debe ser algo espontáneo, no debe verse como que lo estás haciendo porque, bueno, si no ando con Cristo, pues me va a llevar el otro y para que no me lleve el otro, pues me voy con Cristo. O sea, no tiene el sentido que Dios quiere que tú veas como cristiano de cómo debes caminar para que el Espíritu Santo pueda ser derramado en ti. Quiero dejar esto para reflexionar. Dice, ¿entiende usted que necesita orar más para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que inició en usted? Hágalo. Pero confíe que el Señor tiene poder para hacer lo imposible, que Él es soberano y siempre va a hacer lo mejor para ti, aunque parezca que no es así. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto podemos encontrarlo en Hebreo 11:1. O sea, le invito a que nos pongamos en oración para que el Espíritu Santo pues, pueda derramarse en cada uno de nosotros y que las personas puedan ver así como veían a través de los apóstoles en aquel entonces, cómo el Espíritu Santo era que guiaba la vida de estos hombres y los milagros y las hazañas que se hacían en nombre de Jesús. Así que, teniendo esto en mente, vamos a orar para que el Espíritu Santo pues, pueda derramarse en cada uno de nosotros y que cada día el estudio de este libro de los Hechos pues, pueda afianzarnos cada vez más en lo que necesitamos para que podamos estar caminando con Cristo. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Padre Celestial, en este momento, Señor, damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque al escuchar su palabra sabemos que en sus manos, estar en su presencia. Venir, Señor, con un corazón agradecido, porque sabemos que usted tiene poder, Señor, para cambiar las vidas de las personas, como lo está haciendo con nosotros. Gracias, Señor, por este estudio de la palabra, para que podamos ser transformados y podamos, Señor, hacer su voluntad. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.